habría que hacer la precisión. Algo Bien, sin dilatar más, hermano, Apocalipsis capítulo 6, verso 17, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Tengo todo rayado al finalizar. Me paso un poquito de... Lo más probable es que los hermanos no vean la pizarra, ¿no? Sí. Lo ideal es que no se corra tanto. No me corra tanto, ya. Gracias. Apocalipsis capítulo 16, o sea, perdón, capítulo 6, verso 17. Capítulo 6, verso 17. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Amén. Eso era la escritura, hermana, que vamos a tomar. Tome su asiento, hermana. Yo, por la gracia del Señor, ya hice oración delante del Señor Jesucristo para pedirle también su auxilio. En esta hora que vamos a estar considerando la palabra del Señor, que la semana pasada, ¿cierto?, hicimos un recuento de todo lo que significaba, ¿cierto?, el hecho de que de estos 7 años que dura la gran tribulación, que dejamos establecido que el primer jinete blanco, ¿cierto?, se tomaba 3 años y medio para salir a engañar al mundo entero, y en la segunda parte de los 7 años, gracias pastor, la escritura enseña que al diablo se le dio autoridad para actuar 1260 días o 42 meses, que es equivalente ambas figuras a 3 años y medio. Es decir, no vamos a tomar el primer jinete, sino que vamos a partir desde los 3 años y medio en adelante hasta llegar a los 7 años, porque aquí es donde a la bestia, que es lo que dijimos que es la personificación del diablo. Detrás de la bestia está el dragón, que se llama Diablo y Satanás. Lo consideramos, ¿cierto?, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 10, porque el que articula todo por detrás, ¿ya? El que mueve todos los hilos es el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Ya? La bestia viene no de suyo propio, sino que viene mandada, ¿cierto? Viene personificando al dragón. Por eso que la bestia manda a que se le haga una imagen para que le adore. Lo mismo que vio Daniel, ¿cierto?, con Nabucodonosor, cuando mandó a hacer una imagen, ¿cierto?, de él, ¿ya? Y mandó a que al sonido de la flauta, del tamboril, de la zampolla, ¿ya?, de varios instrumentos musicales, al son de todos esos instrumentos, amén, todos tenían que adorar a la imagen. Amén. ¿Ya? Lo mismo, y lo dije yo muy coloquialmente, yo dije que el diablo era fome porque siempre hace lo mismo. Amén. ¿Ya? Así como lo hizo en el pasado, lo va a volver a repetir ahora. ¿Ya? Y va a hacer que, y va a mandar a que todos los que estén aquí desde los 3 años y medio hacia adelante, estamos hablando de una línea de tiempo de 7 años, ¿ya?, donde desde el primer año hasta los 3 años y medio, ¿ya? La bestia, que es la personificación del diablo, lo que hace es conquista el mundo. Pero aquí, ¿ya?, dice que él le pone cese al pacto. Amén. El pacto que había hecho con los judíos, porque él viene a hacer un pacto, ¿cierto? Él conquista el mundo, pero el pacto lo hace con los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los religiosos de la nación de Israel. Amén. La nación se llama Israel, la religión es judía, ¿ya? Entonces, lo que él hace es un pacto con los judíos, ¿cierto?, con los judíos religiosos, para que se retomen, ¿cierto?, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Amén. Pastor, le di el agua y me dio usted. Ah, sí, no se le quiere. Gracias, pastor. Estoy haciendo un mini resumen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el dragón, ¿cierto? Igual como hizo en el Antiguo Testamento, que tomó a Nabucodonosor. Nabucodonosor es una figura de lo que es la bestia, ¿ya? La bestia, que es el anticristo, que aunque lo mencionamos indistintamente, es el mismo personaje. La bestia, el anticristo, el hombre de pecado,
que lo menciona indistintamente la escritura, es decir, de distinta manera, está hablando del mismo personaje, Amén. que es la personificación de, como le decía, el dragón, Sí, amén. que consideramos, ¿cierto?, la semana pasada 3 textos para hablar sobre la serpiente antigua, ¿ya?, que se llama Diablo y Satanás. Explicamos sobre quién era el dragón, ¿cierto?, y por qué a Satanás se le tomaba, ¿cierto?, en consideración como dragón, porque el dragón se movía debajo de las aguas, no Sí, sobre las aguas. amén. El Señor es el que anda sobre la agua, el diablo anda debajo de las aguas. ¿Por qué razón? Porque se mueve en medio de las aguas, tipifican en el idioma, ¿cierto?, en el lenguaje escatológico, que es el lenguaje escritural de los últimos tiempos, ¿cierto? Indican las muchas aguas, pueblos, tribus, naciones y lenguas, según Apocalipsis 17.1, pastor, no sé si lo pudiera leer. Apocalipsis 17.1. Creo que 17.1. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que está sentada, Ah, no, me equivoqué. No era la que está ese. sentada sobre muchas aguas. Sí, no era ese. ¿No? No, pídame perdón. Ya. ¿Cuál es? Pero lo voy a buscar yo y se lo digo al tiro para que usted lo lea, porque usted es el lector oficial. El hecho de que está sentada es que tiene gobierno, tiene dominio. Tiene dominio. Ejerce sí, gobierno 60. y dominio de las naciones. Exacto. A ver, la busco. La gran ramera de una iglesia. La gran ramera, bueno, no hemos llegado todavía ahí, porque hay una diferencia, hermano, entre ramera y prostituta. Hay una diferencia, Ya. ¿ya? Hay una diferencia, que es mínima. Que hoy día en los diccionarios sale como lo mismo, pero en la antigüedad había una diferencia, ¿ya? Ya. La prostituta era la que fornicaba con hombres por dinero, por Ya. un pago, por una remuneración. Ya. En cambio, la ramera lo hacía porque era fornicaria, por gusto. Le gustaba conocer a muchos hombres, ¿ya? Por eso que Dios, cuando habla de Israel, cuando habla de Judá y de Samaria, ¿ya?, y pone 2 nombres, a Ola y a Oliva, me parece que, Sí. ¿ya?, y las trata de ramera, porque ellas no cobraban. Es más, le dice el Señor, que fue diferente a la otra, en que ella le pagaba a sus amantes. A ella no le pagaba, Claro. ella pagaba por tener a su amante. Porque esta nación, ¿cierto?, fornicó, y estaba hablando de Israel, no Sí. estaba hablando de una iglesia menor, estaba hablando de Israel, estaba hablando de que ella fornicó, ¿cierto?, con los reyes de la tierra, ¿cierto?, con las otras naciones, con los ídolos de ellas, de esas otras naciones, y ella los buscó. A ella no la buscaron, ella los buscó. Porque el problema de los israelitas es que ellos miraban a los vecinos y querían ser como los vecinos. A ver. ¿Qué es lo que pasa mucho hoy en día con hermanos y hermanos que miran para el mundo, hermanos, y quieren ser como los del mundo? Sí. Quieren vestirse como los del mundo, quieren hablar como los del mundo, quieren estar en las redes sociales como los del mundo, quieren andar en fiesta como los del mundo, pero los días domingos quieren estar en la iglesia. Y no disfrutan ni de los bienes celestiales ni de los bienes mundanos, que son pasajeros. Porque cuando están bailando, están pensando en su mente, viniera el Señor y me pilla bailando aquí, o me pilla tomando. Si lo piensas, por más. Claro. ¿Ah? Amén. Y cuando están en la iglesia, también. Ayer me perdí el manso carrete. Perdón lo coloquial de lo que Sí. me perdí la tremenda fiesta. Para Año Nuevo, se olvidan que llevan 365 días cuidándose. Para Año Nuevo se le olvida eso. Y como es Año Nuevo, vida nueva, dicen algunos, ¿cierto? Claro. Entonces, vamos con champaña. Vamos tomando champaña. Y después de la champaña, la cerveza y todo. Señor, con su permiso. Y Dios nunca le respondió que le da permiso. Por eso nadie se ha muerto por tomar agua. El agua no mata a nadie. El agua es vida. A este profeta que le dio permiso para que tuviera un hijo con una ramera, ¿cierto? ¿Sí? O sea. No me acuerdo si era Abdías, Joel. Él se casó. O sea. O sea, y él se casó con la ramera. Pero era un simbolismo, Claro. ¿ya? Era un simbolismo
Con Israel, claro. La ramera era Israel y el profeta tipificaba al esposo que era el Señor. Amén. Pero vamos a llegar más adelante al punto que usted nos menciona cuando hablemos de esta gran ramera, porque ella está sentada, está en una posición cómoda. Cuando uno está sentado está en una posición de comodidad, Sí. Amén. ¿cierto? Pastor, ¿alguna pregunta? Es que deja una encrucijada ahora con el tema de la ramera, porque yo tengo una... Pero bueno, que lleguemos allá a ese día del tema de la ramera, porque tira mucho que es la iglesia romana, pero la iglesia romana jamás ha estado casada con el Señor, Nunca se casó con el Señor. nunca se casó con el Señor. Dios Entonces, tuvo una pura esposa, claro, que es Israel. que Israel, amén. Y como la ley decía, ¿cierto? Que a la mujer adúltera, cuando era sorprendida en adulterio, a la mujer y el hombre eran sorprendidos en adulterio, había que sacarlos del campamento y apiedrarlos. Sí, amén. Como Dios amaba a esta mujer, ¿ya? Prefiere morir él. Claro. Él muere en la cruz y la ley dice que es hasta que la muerte los separe. Como se murió el esposo, Israel quedó libre de esa condena. Disuelve su... Disuelve el Amén. vínculo, se Amén. acaba el matrimonio. Amén. Se acaba ese matrimonio. Pero como Cristo resucita tercer día, y la Escritura enseña en el libro de Génesis que no es bueno que el hombre esté solo, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Tomó otra esposa, una esposa nueva, Sí. una virgen, tal como lo que le pasó al rey Asuero, Sí. que cuando mandó a llamar a la reina dijo, no voy a ir, estoy aquí con mis amigas pasándolo bien, estoy bien, así que, ¿qué me viene a llamar el rey si yo soy la reina? Amén. Entonces, anda, el rey le preguntó a los sabios consejeros, porque es bueno tener Sí. más de una cabeza pensante. Entonces los consejeros que estaban con el rey le dijeron, oye, el problema, se lo voy a poner en un lenguaje ampliado, el problema, rey, no lo tiene usted nomás, ahora todos los hombres lo tenemos. Sí. Porque cuando sepan que la reina no quiso venir donde usted, nuestra mujer tampoco nos van a hacer caso de que nada. Y esto te aconsejamos, que nunca más vuelva la reina, que no la llame más. Antiguamente, hermano, los reyes tenían muchas reinas, ¿ya? O sea, tenían una reina, pero tenían muchas concubinas, Claro. ¿cierto? Entonces, él llamaba por turno, a la mujer le tocaba por turno Claro. estar con el rey, ¿ya? No era que estaban todos los días, como nosotros solemos hacer, por lo menos los creyentes, estar con la misma esposa todos los días, ¿ya? El caso es que el problema aquí era que la mujer tenía que esperar que les tocara el turno y podía ser que estuvieran una vez con el rey y nunca más. Nunca más. Y morían, envejecían y morían y no podían estar con otro hombre porque tenían que esperar cuando el rey quisiera estar con ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el rey, ¿cierto? Dijo, no venga nunca más la reina Basti, No. nunca más venga acá y busquen a otra. Búsquense a otra. Y buscaron a otra y se halló que había una mujer joven llamada Esther, que era de los hijos de la cautividad, ¿cierto? Y ella halló gracia ante el eunuco que estaba, ¿cierto?, al cuidado de las mujeres, ¿ya? Y la prepararon y resulta que al rey le gustó y la reina Basti allá quedó y el rey se quedó con la reina Esther. Y la otra vez hablábamos, ¿cierto?, que la reina Esther es una figura de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando la reina Esther iban a matar a todos los judíos, ¿ya? Lo mismo que quiere hacer el diablo desde un principio, Sí, amén. el dragón, y es lo mismo que va a hacer aquí en esta mitad de los 3 años y medio, ¿ya? Es lo mismo que va a hacer, va a salir a matar a todos los judíos, ¿ya? Entonces, Joaquín, que era tío de la reina Esther, ¿ya? Le dijo que fuera y se presentara delante del rey, y todos los judíos iban a orar para que le fuera bien. Entonces ella, a riesgo de que la mataran, porque si el rey no la mandaba a llamar, Sí. la mataba. ¿Mardoqueo? No. Era Mardoqueo. Mardoqueo era el tío. Mardoqueo era el tío, perdón, me equivoqué. Mardoqueo. Se me equivocaron, me cruzaron los personajes. Amén, amén. ¿Ya? Entonces, Joaquín era un rey que Sí. se sentó a la mesa de Nabucodonosor y nunca más tuvo unión con Dios. Entonces, Mardoqueo, gracias hermano por corregir. Corríjame porque de repente se me cruzan Sí, los nombres. personajes. ¿Ah? No, no. Se me cruzan los personajes. Ya me he dado cuenta más de una vez. Entonces, viene la reina Esther, ¿cierto? Y se presenta ante el rey, y él, sin permiso del rey, Sí. sin que la llamara, pero el rey, ella dio gracia delante del rey, y le dijo que pasara la reina Claro. Esther, y le dijo, aún la mitad del reino
te daré. La mitad del reino es tuyo. Y ahí está la iglesia. Nuestro rey nos dio la mitad del reino, Gloria al a la Señor. iglesia se lo dio. Amén. ¿Ya? Aleluya. Por eso, Amén. hermano, es una figura la reina Esther de la iglesia. Amén. Entonces, retomando, ya ni sé para dónde me fui porque me fui para todos lados menos para donde llegué. ¿Ah? No, pero aquí retomamos. ¿Sí? Estamos en nuestro año y medio, Sí. eso sí, ¿ya? Y estábamos con la pregunta, bueno, estamos con la pregunta, ¿cierto? ¿Quién podrá estar en pie delante de la ira del Cordero? ¿Quién? Pregunta, ¿cierto? El ángel. Sí. ¿Quién podrá estar delante de la ira del Cordero, ¿cierto? Dijimos también que, porque estos 7 años, hablamos de las 70 semanas que le fueron prometidas a Daniel, Sí, amén. sobre tu pueblo, no sobre el mundo. No. 70 semanas determinadas para tu pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Israel. Amén. No es que la gran tribulación sean 70 semanas, es la semana 70, porque hubo primero entre el mandato, según Daniel 9:27, me parece que tomamos el otro día, entre el mandato de reedificar a Jerusalén y la muerte del Mesías, hubieron 7 semanas y 2 semanas más, y 62 semanas más. Eso nos da un total de 69 semanas. Y hubo un stand-by ahí, hubo un tiempo, ¿cierto?, en que se detuvieron la corrida de esa semana. Amén. Porque quedamos solo en 69 semanas, ¿ya? Quedamos solo en 69 semanas y falta esta, la semana 70. Que es una semana, ¿cierto?, de jornal, según Génesis capítulo 29, verso 27-28, me parece que es el que tomamos el día anterior. 29. 29, verso 28-27, que es la semana de años. Dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? Y lo explicamos también la reunión anterior, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Jacob? En la antigüedad había que pagar una dote para casarse con alguien, Amén. ¿cierto? Había que dársela a los padres, había que pagar una dote. Como Jacob no tenía plata, porque recuerde que Jacob salió arrancando la casa para que no lo matara Esaú, su hermano. Entonces, no, se fue con planchadito, no tenía ninguno. Entonces, pero se enamoró y quiso tomar por mujer a la hija menor de Labán. Y Labán le dijo, sí, trabájame 7 años, que es una semana de jornal. Una semana de jornal son 7 años, es un día por año. ¿Ya? Sí. Una semana de jornal es un día por año. Amén. 7 años. 7 en años. total. Amén. Y trabajó 7 años para Labán. ¿Ya? Y Labán después lo engañó y le dijo, ¿sabes qué? Aquí no se acostumbra así, porque le dio a la mayor. ¿Ya? Le dio a la mayor. Sí. Le dijo, pero yo trabajé 7 años por la menor. Por lo menos, Sí, le dijo, pero aquí primero se casa la mayor. acostumbra. Trabájame 7 años más, otra semana más de jornal, y te llevas a la menor también. Y como no tenía para pagar, empezó, ¿cierto?, a trabajar 7 años. Al final, trabajó como 21 años, pero Dios le pagó todos los sueldos, porque Labán, como era astuto, le decía, mira, se hizo de alguna cabrita, de alguna ovejita, Jacob, y Labán le dijo, veía que las ovejas de Jacob, mire para dónde me fui, ¿ya? Aumentaban, pues aumentaban. Y él lo vio y dijo, ¿sabes qué? Déjame todas las ovejitas de tal color a mí, y las otras que sean para ti. Ya, le dijo Jacob. Y empezó Dios a multiplicarle la otra oveja. No, dijo, mejor déjame las listadas. Las listadas a mí y tú quédate con la otra. Al final se llevó todas las ovejas, las cabras le llevó un montón de... Porque Dios lo bendecía y parían más las ovejas de Jacob que las ovejas de Labán. ¿Ya? Bueno. Ojo que había una astucia ahí. Había una astucia de Ya. Jacob porque él las manchaba. La hacía pasar por una bala. Las hacía pasar por una bala, Quiero entonces se sacar manchaba. esa- Entonces las listaba, sí, pues, sí, judío, ¿ah? Judío, Ya. bueno, vaya un negocio. ¿ah? Engañado, si por eso que el nombre era engañado. Por él, exactamente, Era el hacía nombre. honor a su nombre. Claro. ¿Ya? A ver. Perfecto. Bueno, yo no quería ahondar en eso. Hermano, lo interrumpí para saludar a los hermanos que están en Claro. sintonía. Nuestro hermano Luis Alberto Espinosa de Lota. Ah, Muchos saludos, dice de Lota. Nuestro hermano Alberto Catejo de Rancagua.
y nuestro hermano Humberto Fuentes y nuestro hermano Roberto Sáez de Semillero. Amén. 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 Y nuestra hermana Roxana Jara Osorio, que no sé de dónde es, de Santiago, pero no sé de qué parte es. Amén. Tenemos ahí más de 9 personas en sintonía. Amén. Gloria al Amén. Señor. Gloria al Señor. Siguiendo este estudio. Dios le bendiga. Sigamos. Entonces, estábamos, ¿cierto?, en los 3 años y medio, ¿ya?, donde hablamos de las 70 semanas dadas al pueblo de Israel. Amén. ¿Para qué razón? Para ser salvos, para que Dios se volviera a ellos. Tomamos Romanos 11, 25. ¿Por qué razón? Porque una vez que entrara la plenitud de los gentiles, Dios se volvía a Israel. Se vuelve, y eso va a pasar en la semana 70. En esta semana va a pasar, en la semana 70, ¿ya? Amén. Que es los 7 años de la gran tribulación. Romanos 11, 25 ahí nos habla, hermano, para que... ¿Por qué razón? Porque hay muchos creyentes, pastores, evangelistas, ya predicadores, que dicen que en la gran tribulación se van a salvar gentiles. No, no, eso no es. La salvación de los gentiles es hoy día. Ahora. Si oyereis hoy su voz, Sí. no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. Amén. 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 El hoy de Dios es hoy, Hoy día. Amén. no en los 7 años de la gran tribulación. Hoy, pastor. Amén. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Amén. ¿Se fija? Ahí, una vez que entran los gentiles, Sí. ahí ya definitivamente es cuando Dios se vuelve a Israel para rescatar, porque Él tiene que cumplir con los pactos que hizo con los patriarcas. Sí. Amén. Dios, ¿cierto?, le mostró a Abraham las estrellas del cielo y la arena de la tierra. Amén. ¿Ya? Y eso le dijo que se lo iba a dar a su descendencia, Amén. la descendencia de Israel. ¿Ya? Las promesas para Israel son terrenales, las promesas para la iglesia son celestiales. ¿Ya? Cuando lo hizo, mira, dígame. En eso están las dos promesas ahí, diríamos Ahí las está la- estrellas para los gentiles y Claro, es para la iglesia, perdón, para la iglesia, la estrella, y la arena del mar es la descendencia de Israel. O sea, para la lo iglesia, terrenal. son las celestiales. Por eso le dijo, cuenta las estrellas. Posible. Promesas celestiales. Amén. Promesas celestiales. Hay que Así mirar me la para el tuve cielo. Para ver la estrella hay que mirar para el cielo. Sí. Cuenta las estrellas. A tu descendencia será. Cuenta la arena del mar. Israel. Porque él es patriarca de Sí, Israel. de ¿Cierto? los dos, Sí, pues si él venía de Canaán. es padre de todos los que creen. Claro. Entonces, cuando lo manda a contar la arena de la tierra, ¿cierto? Del mar, la arena que está en el suelo, en el mar, ¿cierto? Lo manda a contar ahí está hablando de las promesas a Israel, Amén. que son terrenales, y la iglesia nos manda a mirar las estrellas porque son celestiales. ¿Ya? Entonces, Dios va a cumplir, ¿cierto?, con esas promesas, ¿ya? Va a cumplir con los pactos que Dios hizo con ellos, ¿ya? Hablamos de los ¿cuánto que se llama? De los mártires que estaban, ¿cierto?, debajo del altar. Ya lo explicamos bastante bien. El que no se acuerda puede poner los videos que sube el pastor en YouTube, Sí, amén. o en Facebook. De vez en cuando denle me gusta. Una vez nomás. ¿Ya? Una vez que le den me gusta. Y lo sería- compartan, que es importante. Y lo compartan. Pero me gusta, así como le ponen a los chistecitos, ¿cierto?, simpáticos que ven en las redes sociales. Póngale también. Perdón la reprimenda, pero también. Sí. ¿Ya? Bueno, esta iglesia no es para los chistecitos. Aquí hablamos en serio, Amén. Sí. porque la salvación es en serio. Conmigo. Amén, amén, amén. Sí. Mire, bueno, acabamos de tomar Romanos 11:25, Sí. Lucas 21:24, donde comienza el tiempo del pueblo judío, capítulo 11, versos 11 y 12, no sin antes padecer persecución, Mateo 24:9, pero serán salvos, ¿cierto?, definitivamente, según Romanos 11:26, Isaías 59:20 y Daniel 9:27. Y nos pasamos, ¿cierto? ¿Quiere tomarlo? No. Ya. No, quería aclarar un poquito, hermano, disculpe, lo vuelvo a interrumpir, Sí. que el relato del Evangelio que está en Lucas, Mateo, Marco y Juan, hay cosas que son para Israel. Sí. Y
muy pocas cosas que son para la iglesia, por decirlo así. Y sí, y que los hermanos tienen que discernir en cuanto a separar las situaciones, porque hoy día los predicadores toman todas las cosas y las revuelven y entonces a veces no cuadra con respecto a la salvación o con respecto, por ejemplo, al mismo libro Apocalipsis, no cuadran algunas cosas, Exactamente. no cuadran. Entonces, como hoy día hay que tener mucho cuidado, se está poniendo en duda aún la veracidad de la escritura y aún en boca de los predicadores, ojo con esto, hay que tener cuidado. ¿Para quién es lo que habla el Señor? ¿Para quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Amén? ¿Y por qué lo dijo? Entonces, tenemos que, cuando está el relato de los evangelios, todavía la ley se está cumpliendo. O sea, todavía eso es parte del Antiguo Testamento. ¿Amén? Eso es parte del Antiguo Testamento, esos 4 libros que están ahí. La iglesia empieza en Hechos. Sí, Para amén. que Amén. Ahí le podamos- habla a los judíos. Ahí, Por claro. eso, por eso lo que enseñamos el otro día, ¿cierto? Que Mm. cuando Dios dice, tuve hambre y me diste de comer, Amén. tuvo sed y me diste de beber. ¿Cuándo te vimos hambriento? Hambriento, no hambriento. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Amén. ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te fuimos a ver? Por cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Ya? Pero no está hablando de los gentiles, está hablando de los israelitas. Lo que le estaba diciendo, se lo está diciendo a los judíos, se lo Amén. está diciendo a los discípulos que son representantes de toda la nación de Israel, ¿ya? Para el futuro, no tan solo para ese presente, ¿ya? Claro. A ellos le está hablando, porque eso va a pasar aquí en los 3 años y medio hasta llegar al 7.º año. La mitad de la semana cuando, porque él va a confirmar el pacto aquí al principio. Ahí se va a hacer, ¿cierto?, el tercer templo. Recuerde que la última vez que ellos tuvieron un templo, el templo que se le llamaba el templo de Herodes, ¿ya? El templo de Herodes, donde entró el Señor, ¿ya? El templo de Herodes se llamaba así porque Herodes mandó a restaurar una parte del templo, Sí, amén. porque Herodes era pillín, Sí, ¿ya? político. Era político. Político y diabólico. Zorro. ¿Ah? Amén. Político. Mandó a restaurar una parte, ¿cierto? Para poder gobernar tranquilito, que no se le levantaran los judíos. Amén. Recuerde que hubo un tiempo que estuvieron los macabeos que se levantaron contra los gobiernos romanos Sí. también. Eso es histórico, Sí, ya no está en la escritura, excepto en la Biblia católica, que ahí ellos tienen Macabeo, en primera y segunda de Macabeo, que habla, pero eso son cosas históricas, no Son están dentro históricos. del canon, ¿cierto? De lo que significa la palabra de Dios como tal, ¿ya? Entonces, lo que hace, manda a restaurar una parte para que se vea bonito, porque también le entraba lucas, porque le entraba platita, porque Bueno. ese siempre ha sido un lugar que ha traído plata. Los judíos, ¿cierto? La mayoría de ellos no creen en Jesucristo, Claro. pero pucha, que han ganado plata con Sí. Jesucristo. Amén. Todo el año, Sí. todo el año va una Mucha cantidad de gente Claro. ya a conocer ese lugar y gasta mucha plata ahí, entra mucha plata gracias a este nombre. Sí, amén. Y aunque a eso no le creen, Sí. no creen que sea el Mesías, Claro. pero sí que creen que estuvo ahí, Claro. ¿cierto? Y hacen lugares donde aquí estuvo Jesús. Y si no creen, ¿cómo pueden decir eso? Lucro. ¿Ya? Hacen lucro, ¿ya? Entonces, Herodes, que es de la misma calaña, ¿ya? También mandó a restaurar ahí, ¿cierto? Y por eso se llama el templo de Herodes. No porque lo haya construido Herodes, sino que porque mandó a restaurar una parte del templo. Congraciarse. ¿Ya? Sí, y por esa razón. Entonces, como los israelitas fueron dispersos por todo el mundo, ¿ya? Porque Dios los dispersó por todo el mundo, por todas las naciones, Amén. ¿ya? Por causa de sus pecados. Entonces, en ese entonces, cuando el Señor vino, ya había sinagogas. Amén. Las sinagogas, ¿qué es lo que son? Son unas salas, ¿cierto? Que se les permitió a los judíos, porque a ellos les prohibieron volver a restaurar el templo. Recuerde que desde un principio hubo problemas para que ellos restauraran el templo. Cuando estuvo Nehemías, ¿cierto? Sí. Edras, ya se levantaron los enemigos para cesar la obra Claro. en tiempos de Nehemías, ¿ya? Y del tiempo del sacerdote Edras, ¿ya? No querían que restauraran porque decían que era una ciudad rebelde. Sí. En eso tenían razón. En eso tenían razón. ¿Ah? Entonces, lo que hace, ¿cierto? Nehemías restaura el templo, ¿ya? Esa es la última parte donde se restaura el templo, pero se les prohibió a los judíos volver a restaurar el templo. Sí. Entonces se les permitió con los años hacer sinagogas.
salas como esta, donde no se podían hacer sacrificios, No. pero sí podían reunirse a leer la Torá. ¿Ya? Bueno, Cristo entró en la sinagoga. Sí. A ver. Estaban ahí. Y a pesar que estaba el templo también, él igual fue a la sinagoga. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué razón? Algún día se lo voy a explicar. Aleluya. Pero no en esta frecuencia que estamos hoy día. Si no, nos vamos a ir más lejos. Cuando abrió el Señor el sexto sello, ¿ya? Cuando abrió el Señor el sexto sello, en el verso 12, dice que hubo un gran terremoto. ¿Ya? Hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Ese es, hermano, el sexto sello que se abre, ¿cierto? Y tomamos, ¿cierto?, el libro de Isaías en el capítulo 14, el verso 5, que habla del terremoto en los días del rey Usías. 14, perdón. Isaías. Isaías 14, 5. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quebrantó el Señor el báculo de los impíos, el cetro de los señores. ¿Ese? Isaías 14, 5. Amós 1, 1. Amós 1. Ahora me cambian los textos, ya no me mandan los gatos, no me mandan los cascos. Ahora me cambian los textos. Amós, ¿cuánto, perdón? Capítulo 1, verso 1. Verso 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. ¿Qué es lo que hace mención Amós? Es de un terremoto en los días del rey Usías. ¿Qué pasó? Que la gente emigró de ese territorio por temor al terremoto, ¿ya? Y es lo que pasa con los terremotos, ¿ya? Una de las causas, de los efectos de los terremotos, es que la gente se va o antes huía de los lugares donde habían terremotos, ¿ya? Tiene que haber sido un terremoto, hermano, bien grande para que la escritura haga alusión a aquello, ¿ya? Pero el terremoto que aparece aquí, hermano, no va a ser como el del rey Usías, sino que va a ser mucho más intenso. Bueno, terremotos, hermano, han habido, ¿cierto? Toda la vida. Históricamente ha habido terremotos que han dejado grandes mortandades, ¿ya? Yo traje algunos datos duros. Por ejemplo, el 23 de enero de 1556, en Shanxi, China, los historiadores chinos hablan de unas 830.000 muertes por un terremoto. ¿Sabes? 830.000, ¿ya? No 1.000, 830.000, ¿ya? Estamos hablando de la era en que se podían medir los terremotos ya. El 27 de julio de 1976, también en China, en la región de Tanshan, las cifras oficiales hablan de 255.000 muertos, pero otras fuentes estiman que esta cifra podía ascender a 655.000 muertos por el terremoto. Algo más cercano, Haití, el 12 de enero de 2010, 316.000 muertos, sí, con toda la tecnología en Haití. Es que en Chile, felizmente, gracias al Señor, que tenemos una normativa de construcción que es mucho más estricta, una de las más estrictas del mundo, ya, respecto de terremotos. Entonces, claro, aquí los terremotos son fuertes, muy fuertes, pero las construcciones son asísmicas, entonces hacen ese movimiento, ya, y eso permite que no hayan tantos muertos. Pero en el 2010 hubieron hartos muertos, más de 500.000, sí, porque se cayeron, bueno, todos fuimos testigos de que edificios enteros se cayeron porque no cumplieron con la normativa para ahorrar costos las constructoras, que eso es lo que se determinó en definitiva, ya, y hubieron como 2 o 3 dueños, me parece, si mal no recuerdo,
que se fueron presos por eso, Sí. ¿ya? Porque bajaron la norma, la bajaron para ahorrar costos Claro. y se les derrumbaron los edificios enteros y murió mucha gente. La cifra, yo la leí, son alrededor de 500.000, que una de las fuentes que tomé yo, que son los diarios de la época, ¿cierto? Sí, La amén. Tercera, eso. Entonces, efectivamente estos fenómenos son juicios, los terremotos, hermanos, son juicios de Dios, ¿ya? Y no son aplicables a la mera naturaleza ni a algo casual, Son ¿ya? parte La de- escritura dice que a la ira del Señor tiembla la la tierra. Por lo tanto, no es algo casual. No le vamos a echar la culpa a la falla San Andrés, a la falla San Ramón, ¿cierto? A las No, que este placas país encima, que las playas, la las placa placas. de Nazca, ¿cierto? Que se tiene que acomodar. No, eso es la mal llamada ciencia, ¿ya? Como dice la escritura, Sí, amén. la mal llamada ciencia le busca una explicación científica, pero la escritura nos enseña otra cosa. En los que somos creyentes, entre la ciencia y la escritura, le creemos a la escritura. Sí, amén. Amén. ¿Ya? Yo le creo a la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Ya? Yo no uso la palabra Biblia, usted sabe. Sí. Para mí, no. La palabra del Señor es la escritura. ¿No? La Biblia se la pusieron los hombres. ¿Ya? Entonces, hermano, estos terremotos son aplicables, hermano, porque se está desatando la ira del Cordero. ¿Ya? Por eso que hace la pregunta, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, cada montaña y isla fue retirada de su lugar, según Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 14. Esto es lo predicho por el Señor en Mateo 24, pastor, el 29 y 30. Verso 29 y 30. Mateo 24. Verso 29 y 30. ...29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso, hermano, no es que sea instantáneo, no No. es inmediato que venga el Señor. Primero tienen que caer, ¿cierto? Tienen que ser conmovidas las potencias de los cielos. Explicamos un tiempo atrás, ¿cierto? De que hay unos anillos en el cielo, Sí. ¿cierto? Alrededor del planeta. Saturno, ¿verdad? ¿Ya? No, No, de la Tierra. Ah, ya. Hay unos anillos que mi hermano Daniel Vergara nos dijo incluso el nombre, Ya. que se llama ese anillo. Que son puras rocas, son meteoritos, Sí. ¿ya? Que están ahí esperando. Mirando. Están ahí esperando a que Dios les diga que abra el sexto sello para que empiecen a caer a la tierra. ¿Por qué esas piedras? Pues son piedras Sí. que andan en el cielo, pero están ahí acomodaditas, ¿ya? Yo le comentaba, ¿cierto? Ese día a los hermanos que me tocó ir al planetario por mi trabajo el año pasado, y pude ver, hermano, las imágenes espectaculares. Sí. Está la Tierra, nuestro planeta, hermano, y son unos anillos de roca que están ahí, pero ordenaditas, hermano, pero ordenaditas, es una cosa, pero que es maravillosa, ¿ya? Están ordenaditas esperando que se abra el sexto sello para empezar a caer. ¿Por qué razón piedra? Porque a los adúlteros, se lo dije antes, ¿cómo que había que castigarlos? ¿Matarlos con qué? A piedra. Había que lapidarlos. Y como este mundo ya es Generación adúltero, adúltera. por eso el Señor dijo, la generación mala y adúltera Sí. demanda señal. Porque para Dios esta generación ya es mala y es adúltera. ¿Ya? ¿Por qué adúltera? No porque el marido engaña a la señora o la señora engaña al marido. No, no, no. ¿Ya? Él está hablando de una generación adúltera porque dejaron al esposo. Adulteraron con este esposo que era tan bueno. ¿Mm? Entonces Dios los va a lapidar. ¿Ya? Todos los que se salven de las rocas, de las piedras, que van a caer, ¿ya? Porque dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Yo expliqué que la estrella va cercana hasta miles de millones de años luz de acá de la Tierra. Es gigante, por lo tanto, o sea, no alcanzaría ni siquiera acercarse un poco, porque la pura luz de la estrella al acercarse, si se sale de su espacio, Ya. la pura luz nos destruye el planeta entero, al tiro. Porque lo que nosotros vemos en la estrella es el haz de luz que sale de la estrella, que viaja,
¿cierto? A la velocidad de la luz, pero millones de años. Y eso es lo que nosotros vemos. No vemos la estrella, ¿ya? Eso es lo que vemos según los científicos, ¿ya? Entonces, las estrellas son demasiado gigantes como para que pudiesen caer. Está hablando de estas rocas que son como las estrellas porque están en el cielo. Son rocas, pero están ahí. ¿Mm? Entonces, y los que se salven, ¿ya? Los que se salven de ese castigo, de ese juicio, ¿ya? Porque son juicios, los juicios de Dios son, hermanos, son todos justos. Amén. Estaba muy salada la comida, hermano, no voy a pensar más que tomo mucha agua. No es que ande con la caña mala comida, es que estaba muy salada la comida. Entonces, Sofonías capítulo 1, verso 14, nos habla de este día, pastor, que está cercano, no es lejano, no es un día lejano, que algunos piensan que, no, si el otro día estaba hablando con un joven y dijo, no, si a mí me gustaría, yo quiero ir a la iglesia, dijo, pero en un tiempecito más, dijo, quiero disfrutar un rato más del mundo. Me dijo así, que lamentablemente el tiempo no nos pertenece. Si el Señor viene, ojalá que el Señor le dé la oportunidad también. Si el Señor viene, se queda afuera. Sí. Porque esta decisión no es para hacerla esperar. Sofonías 1:14. Bien, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente. Gritará Aleluya. allí el valiente. Oh, aleluya. O sea, el valiente va a estar aterrado. Sí. El valiente va a estar, pero asustadísimo, ¿cierto? Con pánico. La palabra pánico, hermano, viene del dios Pan, el dios del terror. Sí. ¿Ya? Usted sabe que los griegos, los romanos explicaban las cosas con puros mitos. Sí. ¿Ya? Con puras mentirillas blancas que... Sí. ¿Ya? ¿No? A todos le ponían un dios para explicar todos los fenómenos, le ponían el nombre de ellos. ¿Ya? Entonces, Isaías 13, el verso 6 y 9, pastor. Isaías 13. Sí, el verso 6 al 9. 6 y 9. Quisiera dar un paréntesis por lo que usted acaba de decir, que nosotros, si usted se fija lo que dijo el hermano Leo, sin haber estudiado filosofía griega o filosofía, ocupamos la filosofía en nuestro lenguaje. Y en eso hay que tener cuidado, con lo que él dijo, la palabra pánico viene del dios Pan, que era un dios tan feo, ¿cierto? Y cuando lo despertaban, que dormía, y cuando lo despertaban, despertaba con un grito, por eso es que causaba pánico. O sea, escuche, nosotros sin haber estudiado filosofía, ocupamos la filosofía, está metida en nuestro lenguaje. Por eso que es lo que decía el hermano, delante que con respecto a que nosotros debemos ser escriturales, por eso que nosotros cuando conversamos, o como dice el apóstol Pablo, nos aconseja, que nuestro lenguaje tiene que ser escritural. Amén. Amén. Sí. Bien. Isaías 13, 6. Isaías 13:6. Ahora yo le hago mención de esto del dios Pan, no, está bueno, como para ir complementando. No es que esté predicando al dios Pan, pues, no. Yo conozco a uno solo, gracias al Señor. Amén, no, es que está bueno para que lo sepamos, porque ir eliminando de nuestro lenguaje a veces cosas que, o sabiendo, como decía mi hermano, y perdone que nuevamente lo interrumpa, sí, que el libro de Macabeo, por ejemplo, uno lo puede leer porque es historia. No es un libro inspirado por Dios, pero sí lo puede leer para cuadrar la historia y poder cuadrar muchas cosas. Hay cosas ¿sí? que uno puede entender. Hay cosas, claro, que están históricamente ahí. ¿Amén? Ya, el 6 dice, aullad porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Dios Todopoderoso. Amén. Aullad. Amén. Entonces, estos días de los que estamos hablando, que no estamos hablando de estos días, no, estamos hablando de estos días. De estos días. De la segunda mitad de la semana, de esto estamos hablando. Porque aquí es donde comienza la ira del Señor. Ya a partir de los 3 años y medio. Amén. Si bien es cierto, hermano, la gran tribulación, lo hemos explicado en otras ocasiones, se va a la iglesia, es arrebatada, sí, no raptada, porque Dios no se lleva a nadie en contra de su voluntad. Ya los que llegan, y pasamos unos buenos capítulos hablando de los vencedores, los que se hacen acreedores por haber vencido, de subir, de ascender al cielo. Amén. Los que vencieron, esos son los que se fueron. ¿Ya?
aquí. Y dijimos que los primeros 3 años y medio, ¿cierto? El jinete del caballo blanco, que eso hay que tenerlo bien internalizado, Sí. por eso yo soy tan repetitivo con esto, ¿ya? Aquí engaña al mundo entero, lo convence, ¿cierto? Amén. Y aquí, a partir de estos 3 años y medio, ¿cierto? Cuando cesa el pacto con los judíos, él le dice, no, ya no hagan más sacrificio, ya no le hagan más sacrificio a Dios, no le den más animales, ¿cierto? No le ofrezcan más en sacrificio a animales, ni le traigan palomas, ni le traigan ofrendas, ni nada. De ahora en adelante, adórenme a mí. Amén. Adórenme a mí. Y el que no lo adore, los mandó a decapitar, según Sí. lo que dice el quinto sello. Amén. Los mandó a decapitar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que...? Y también lo tomamos el otro día, dijimos que el problema ha sido toda la vida igual. ¿Ya? Que lo que el diablo siempre ha querido es que lo adoren como a Dios. Sí, amén. Pero él no es Dios. ¿Ya? No le alcanza ahora. Sí, por ahí la escritura dice, no sé si en Isaías o en Ezequiel, no recuerdo bien, pero tú no eres Dios. Amén. Pero tú no eres Dios, le dice el Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? El que no lo quiere adorar como Dios, lo empieza a decapitar. Y es por esa razón que vamos a ver, hermano, en el capítulo 7, el verso 1, dice lo siguiente. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí hay que hacer algunas distinciones, ¿ya? Porque si lo viéramos de manera literal, si ellos detuvieran, ¿cierto? Estos 4 ángeles, los vientos, morimos todos ahogados. Sí. Pues nosotros respiramos, dependemos del aire, del Sí. oxígeno. Amén. ¿Ya? Entonces, aquí hay mucho lenguaje simbólico, hermano. Sí. ¿Ya? Hay mucho lenguaje simbólico. Bueno, del sexto sello, ya vamos a ver eso ahí, me quedan unos minutitos al caso. Sí. ¿Ya? En estos días, el carácter de los hombres va a ser como en los días de Noé. Ahí. En este tiempo va a ser como en los días de Noé. Mateo 24, 37 al 39, pastor. 24. Mateo 24, verso 37 al 39. Amén. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿sí o no? Al 39. Ah, ya, ahí está. Ya. Entonces, Así será la del venida 37 al del 39. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo van a ser estos días? Como los días de Noé. de Noé. Ahí van a ser, todavía no lo son. Ahí van a ser como los días de Noé. Porque ahí van a estar comiendo y bebiendo. Recuerde que los primeros 3 años y medio hay paz. Hay prosperidad. Si eso es lo que trae el diablo. Sí. Por eso que los que predican sobre la prosperidad, el espíritu que los rige a ellos, el espíritu que los dirige, es el espíritu del anticristo, de la Sí. bestia. Sí, amén. ¿Ya? Ese es el que los dirige. Va a haber prosperidad. ¿Ya? Van a poder comprar, vender y todo. El problema es que a la mitad de los 3 años y medio, como este se va a sacar la careta que tiene, ¿ya? Entonces le va a decir, ya, pues de ahora en adelante, ¿ya? El que no me adora, ¿cierto? Le corto la cabeza. Y si usted quiere comprar o vender, ya no es como antes. Ahora tiene que dejar marcarse. Claro. Tiene que marcarse, ¿cierto? Aquí o en la frente, ¿ya? Ahí comienza la diferencia. En estos días, ¿cierto? El carácter de los hombres va a ser como los días de Noé, Noé. que compraban, vendían, comían, ¿cierto? Ya, bueno, y todas las abominaciones que se... Dice que cuando, hasta el día en que no entró, ¿cierto? Y entonces creyeron. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Amén. Aquí también va a pasar lo mismo, porque cuando ellos se den cuenta, para ese entonces ya va a ser demasiado tarde, porque la iglesia ya se fue, ya está arriba, ya está en el cielo. Por eso que Juan ve a una multitud vestida de ropas blancas, ¿cierto? Con palmas en las manos, Sí. en las manos, Amén. no con hojas de palma, que es distinto, porque hay algunos hermanos nuestros incluso, Amén. y algunos trinitarios, que dicen que en el cielo los que están vestidos con vestidura blanca están con palmas, pero la palma es el árbol. Sí. Lo otro son las hojas de palma. Cuando el Señor entró a Jerusalén, ellos no estaban con las palmas. ¿Ah? No, ellos estaban con hojas de palmas, que es distinto.
cuando Juan ve a la multitud vestida de ropa blanca, los ve con palmas en sus manos, aplaudiendo. Amén. ¿Ah? ¿Por qué están con palmas en las manos? Porque hay gozo, porque hay victoria. Amén. Cuando venían los reyes, Gloria a ¿cierto?, Jesús, de la aleluya. guerra y venían de vencer a sus enemigos, Amén. salía el pueblo, ¿cierto?, y los recibían con palmas, Amén. Sí. con vitores, Sí. ¿ah? Porque venía el vencedor. Amén. Y la iglesia está en el cielo, Juan la ve, con vestiduras blancas y con palmas en las manos, porque el que viene entrando se merece toda la Amén, honra y amén, toda la amén, gloria. Señor, Y aleluya. todos están con palmas en sus manos, Gloria, gloria a gozándose porque viene entrando el vencedor, el Aleluya. ganador, Amén. el que venció a todos. Ahora han venido a ser Aleluya. de Dios y de su Cristo Amén. todos los reinos de la Amén. tierra. Ahora, Sí, Señor. ahí viene entrando el Aleluya. vencedor. Amén. Ahí viene Amén. entrando Aleluya. el que va a asumir el reino ahora. Amén. Y va a reinar 1000 años y los va a reinar con vara de hierro. Sí, Señor. Que es lo que los gobernadores de este mundo no han podido No, hacer. amén. No han tenido los pantalones para Aleluya. gobernar este mundo. Amén. Él sí Señor. lo tiene. Aleluya. Él sí. Y Aleluya. aquí en el mundo dice, hermano, tiene una frase: Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Sí, Señor. Este los manda a todos, no hay Sí. ninguno como él. Amén. El rey Nabucodonosor, cuando mandó a hacerse la imagen, dijo: yo soy el rey de todos. Sí, amén. 127 provincias él reinaba. Sí. Es decir, 127 países, Aleluya. 127 naciones. Y dijo: como yo soy el dueño de todo esto, yo soy el que gobierna aquí, Gloria me voy a Jesús. mandar a hacer una imagen para que me adoren a mí por medio de esa imagen. Aleluya. Por eso que los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, que según Éxodo capítulo 20, ya dice: no te harás imagen de ningún otro Dios, Sí. ni de los cielos ni de la tierra. Ellos sabían ese mandamiento y Aleluya. los mandaron a llamar. ¿Verdad? Y que cuando suene la flautita, el tamboril, la zampoña, todo, porque el diablo es pillo, pues, hermano. La música. Es astuta, la música. ¿Ah? La Aleluya. música, el lenguaje universal es la música. Amén. ¿Ah? Aleluya. El lenguaje Del universal. mundo. ¿Quién no entiende la música? ¿Ya? Aleluya. O hay que explicarle a alguien cuando algo está sonando, la música está sonando, que hay que bailar. Hay música que incluso la usan para hacer aseo. Sí. Dice: esta música es para hacer aseo. Sí. Música romántica. A dormir. Para dormir, ¿ya? Uno no tiene para qué decirle para qué es la música. Uno entiende solito, Amén. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Nabucodonosor? ¿Cierto? Lo que hace es al sonido de la música, no los manda así nomás, No. al sonido de la música. Y hoy día hay muchos que al sonido de la música adoran. Si no le ponen música, no adoran. Amén. ¿Ya? Aleluya. Si no le ponen la música, no sienten nada. No. Pero si le ponen la música, levantan las manos, lloran y adoran. Sí, según amén. ellos. Amén. ¿Ya? Pero el verdadero adorador no necesita que le pongan música. No, Señor. ¿Ah? Recuerde lo que le hacían a Saúl: le ponían música para que se le espantaran los demonios. Amén. David le tocaba las cuerditas, ¿cierto?, para que se le fueran los demonios. Aleluya. Así que la música no es garantía, hermano, de adoración a No, Dios. Señor. Es un medio, no es el fin. Amén. ¿Ya? Yo no Sí, necesito que me esté bombeando el diablo para yo adorar a Dios. Yo lo adoro porque yo lo siento. Porque Dios Aleluya. está en mí. Su Gloria. espíritu, Dios me dejó su espíritu, a usted y a mí. Dios a la Aleluya. iglesia le dejó su espíritu. Sí, Señor. Dijo: me iré, mas no os dejaré huérfano. Bueno. Enviaré a vosotros el Consolador. Amén, La amén. iglesia tiene el Consolador, lo tiene dentro. No Aleluya. Sí, necesitamos Señor. música. Amén. Pero esos tres le dijeron: mira, ni siquiera lo discutieron. Amén. Le dijeron: esto no tiene discusión. Le dijeron: Sí, Señor. ni siquiera te vamos a responder sobre este asunto. Amén. Ni siquiera te vamos a responder sobre esto. Ya dijo entonces el rey: échenlo al fuego. Y caliéntenlo 7 veces más. ¿Ya? O sea, al máximo. ¿No? Ya no hay más. Esa es la medida perfecta. El 7. Aleluya. Sí, Señor. Tiraron a los 3. Se quemaron los que los fueron a tirar. Se quemaron, se desintegraron. Sí. ¿Ah? Y fue el rey a ver qué había pasado con los otros 3. Y ahí estaban. Ahí estaban los 3. Paseándose en el fuego. Con la diferencia y para asombro del rey, ¿ya? Es que había un cuarto. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Sí, Porque Señor. Dios siempre se ha involucrado en lo que le pasa a sus hijos. Amén. Amén. Por más Gracias, que Señor. nosotros creamos que estamos pasando la prueba solo, no, mi hermana, no, mi hermano. Ahí está nuestro Dios. Aleluya. Ahí está. Que nosotros no lo veamos, eso es otra cosa. Aleluya. Que usted Señor. y yo no lo sentimos, bueno, eso es otra cosa. Aleluya. ¿Ya? Porque si oráramos como esos 3, seguro, yo le aseguro que ese cuarto estaría en medio nuestro. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Porque esos 3 oraban todos los días. Sí, amén.
Aleluya. Todos los días. Gloria a Si Jesús. lo único que le pudieron pillar a Daniel, ya, el único problema, la única tara, la única falla, es que él abría las cortinas y oraba a su Sí, Dios Jerusalén. todos los días. Aleluya. La única falla que le pudieron encontrar. Y por eso lo echaron al foso de los leones. Amén. Pero durmió calentito esa noche. Amén. Gloria a Jesús. Porque Dios le cerró la boca a los leones. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos. Sí, Señor. ¿Ya? Que cerraron boca de leones. Amén. Ahí Aleluya. está. Por la fe. Por la fe. Aleluya. Porque tuvieron fe en su Dios. Porque Gloria a no Jesús. transaron. Porque no negociaron. Amén. Aunque nosotros tengamos problemas, tengamos dificultades, no negociemos. No es tiempo de negociar. Amén. Sí, Señor. Es tiempo de Aleluya. convertirnos al Señor Jesucristo. Amén. Ah, Porque antes que lleguemos aquí, porque aquí, hermano, ninguno se salva. No. Si la Escritura enseña, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Amén. Sí, Señor. Otras versiones dicen el infiel y el pecador. Sí, Señor. Porque el que es infiel, hermano, ¿cómo usted va a preferir estar en la casa calentita, con el celular, viendo memes y riéndose de las desgracias ajenas, de chistes cochinos, en vez de estar en la casa del Señor? Entonces usted no es creyente. Aleluya. Amén. Usted es simpatizante nomás. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita las añadiduras, Oh, necesita el pan y los peces. aleluya. Andan detrás de eso, pero después se apartan igual. Si es lo que le pasó al Señor. Cuando anduvo aquí, dice que muchos se apartaron porque andaban tras el pan y los peces. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor Gloria a Jesucristo. Jesús. Amén. Bueno, ya me pasé de largo ya otra vez, pero es que el Señor me perdone. Que de Amén. repente Dios inspira, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, Gloria. independientemente de cualquier cosa, de la posición social, hermano, estos hombres se refugian en cuevas y claman a las montañas y a las rocas diciendo, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Ninguno se arrepiente, solo quieren saltarse los juicios de Dios, según el Salmo 10, verso 11 al 13. Salmo 10. Salmo 10, verso 11 al 13. 9:15 terminamos, son las 9:10. 10. Que el Señor Jesús bendiga a nuestros Amén. hermanos. Diez. 11. Salmo 10, verso 11 y 13. Amén. Dicen en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Amén. Tú no lo inquirirás. Amén. ¿Ya? Y el Salmo 147, 20, pastor. Salmo 147, 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No conocieron los juicios de Dios. Amén, sí, Señor. ¿Cierto? Tal vez alguien piensa que está mal los juicios de Dios, pero estos son todos, los juicios de Dios son todos justos. Amén, Según el Salmo amén. 19:9. Salmo 19:9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Todos los juicios del Señor son justos. Amén, amén. Todos Sí, los Señor. juicios del Señor son justos. Pero su intención, hermanos, de saltarse los juicios de Dios, de todos aquellos, ya que Dios no hace distinción, hermano, porque Sí. ahí la Escritura enseña que sí, todos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, siervo y todo libre, los siervos y todo libre, pobre o rico, todos Amén. por iguales, los que tuvieran cargo o no tuvieran cargo, sean nobles o no tan nobles, todos, ya, todos, hermanos, le dicen que lo esconda, le piden a las peñas que los escondan y a los montes que caigan sobre ellos y escondernos, dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, ¿ya? Amén. Pero su intención de esconderse se verá frustrada, hermano, según Jeremías capítulo 23, verso 24, pastor. Jeremías Capítulo 23, y luego el verso 24. 24.
¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Amén. ¿Se fija? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Ya sea en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, donde pretendan esconderse, no van a poder hacerlo porque Dios lo cubre todo, mi hermano. Lo curioso es que la gente huirá de la ira del Cordero, pero no se arrepiente. Ya no hay una intención de arrepentimiento. Y qué difícil es imaginar un cordero iracundo, hermano. Amén. Porque el cordero siempre lo asociamos a mansedumbre, ¿cierto? A estar tranquilo, ahí es mansito. Es mansito. ¿Ya? Entonces, es un animal que proyecta mucha ternura, mansedumbre, como le decía, nunca la ira. Pero la ira se manifiesta a todos los que despreciaron el sacrificio de Cristo. Amén. Hay un otro texto, hermano, en Isaías 2, versos 10 y 11, dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Amén. ¿Qué más, hermano? Amén. Entonces, hermano, sobre quiénes se manifiesta la ira del Señor después de más de 2000 años, Sí. hermano? Dios esperándolos con paciencia, Amén. habiendo derramado su sangre por nosotros. Habiendo derramado su sangre por nosotros. Cuando anduvo en esta tierra, dice que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Sí, amén. Ya, todos los milagros, todo el bien que el Señor Jesucristo le hizo a esta humanidad, Amén. hasta el día de hoy, ¿cierto? Ya, todo ese desprecio que han hecho, ya Dios, hermano, lo va a llevar al momento, al día de su ira. Amén. Pastor, dígame. Podemos considerar entonces que la ira de Dios, que es una ira controlada, no es una ira loca que pierde los sentidos el Señor, no. La ira siempre, claro, la ira siempre es controlada, es una ira justa. Ahora, ¿por qué razón nosotros debemos considerar esto? ¿De por qué viene la ira justa en estos juicios? Porque, ¿y por qué dice la ira del Cordero? ¿Verdad? Porque la Escritura dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para quitar el pecado del mundo, el Señor tuvo que comerse toda la ira de Dios. O sea, Cristo en la cruz cargó toda la ira, porque recordemos que las 3 últimas horas, ¿cierto?, de padecimiento de Cristo, hubo tinieblas, ¿cierto?, la tierra se oscureció, y toda la ira, todo el juicio de Dios vino sobre el Cordero. Entonces ahora el Cordero va a retribuir esa ira ¿a quiénes? A los que no creyeron. A los que despreciaron. Y a los que despreciaron, porque no creyeron, despreciaron por no creer. Por eso que la salvación es por fe, ¿verdad? Los que despreciaron a través, ¿cierto?, de la soberbia, porque aquí es lo que Dios va a castigar todo esto, lo que dice Isaías. Entonces, ¿es justa la ira del Cordero? Claro que es justa. ¿Por qué? Porque Él sufrió, Él padeció lo que el hombre debía padecer. Y Él padeció injustamente. Por eso que la Escritura, el justo por los injustos. Entonces, para que aclaremos, porque el mundano de repente rebate esto, ¿cierto? Oye, pero ¿cómo un Dios de amor y la ira y mire que... No, es que todo se hace con justicia. O sea, Dios no hace nada injustamente. Porque si Él es amor, también es justo, ¿cierto? Y con esto, hermano amado, en los juicios de Dios son justos. Y por eso la iglesia debe entender estas cosas, porque a veces cuando la iglesia está muy alejada de la Escritura, puede ser convencida por un indocto, ¿verdad? Y a ser arrastrado, ¿cierto?, al mundo. Y por eso que hoy día Satanás, cuando usted empezó el estudio, la mundanalidad que está entrando en la iglesia, los pensamientos mundanos, están arrastrando a muchos a hacer un culto a Dios muy liberal, donde en el fondo no se le rinde culto a Dios, sino que se le rinde culto al hombre. Se glorifican hombres con hombres. Oh, que el hombre que predica bien, que aquí y allá, y se dan gloria unos con otros, como cuando el Señor le dice a los fariseos: gloria de los hombres yo no recibo, pero ustedes se dan gloria unos con otros, y es lo que está pasando hoy día. Estamos sacando del centro de Cristo en nuestros templos, en nuestras iglesias, y estamos poniendo la música y al hombre como principal. Exactamente. Eso. Por eso que el Señor dice aquí: yo estoy a la puerta, porque lo dejaron afuera. Sí, afuera, amén. ¿Ah? Amén. Y adentro quedaron
los predicadores que predican para entretener al pueblo. Sí, amén. ¿Ya? Por eso hay gente que lleva 30, 40 años, ni siquiera saben bien quién es Jesucristo. Amén. No saben. No, y se glorían. No, yo lo único que sé es que Jesús es Dios. Claro, amén. ¿Ah? Y Nada más. eso no. ¿Cómo usted va a servir a Dios de buena manera si no sabe quién es Dios? No, es imposible. Imposible que lo pueda servir. Colosenses explica muy bien. Yo sé a quién he creído, dijo Pablo. Sí, amén. Él estaba persuadido, él sabía a quién había creído. Amén. No en quién, a quién, porque él fue el que le habló. Él Aleluya. tuvo un encuentro con Dios, Sí, amén. le abrió el entendimiento, porque iba como los caballos, el apóstol Pablo iba como los caballos. Sí. Saulo de Saulo Tarso de iba, Tarso. pero derecho a atrapar a los cristianos. Amén. ¿Cierto? Son llenos de odio. Claro, sí, pues hermano. Y pensaba que estaba rindiendo Está bien. culto a Dios. Sí, amén. ¿Ya? Pensaba que lo estaba haciendo bien para Dios, y no era así. No era. Nahum, capítulo 1, verso 6, lo voy a leer yo, pastor, no se Ya, preocupe. amén. ¿Ya? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Es decir, las piedras, ¿cierto? Sí. Se hunden. Se hunden. Se hunden a la ira del Señor. Se entierran. O sea, los que Se se van a mueren. esconder debajo de las piedras van a O quedar sea, los que andan sepultados. buscando las piedras como Esconderse. para refugiarse, dejen de decirle que no le van a servir, porque según Nahum, el capítulo 1, el verso 6 dice, y lo leo de nuevo, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, Amén. y por él se hienden las peñas. Malaquías capítulo 3, verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, Sí. y como jabón de lavadores. Aleluya. Así es la ira del Señor. Amén. En la antigüedad, hermano, ¿sabes lo que se hacía para lavar la ropa y para lavar todo? Primero se usaban piedras. Amén. Con las piedras se fregaba. Y después inventaron el jabón. Y hacían lo mismo con el jabón. Y hacían así. Hasta que la prenda quedaba pero blanca. Amén. ¿Ya? De tanto fregarle. Amén. ¿Ya? Entonces, por eso él es como fuego, o sea, como jabón de lavadores. Bueno, a esta pregunta, ¿cierto? Ya, a esta pregunta que hace la Escritura, ¿cierto? Y dice, porque el grande su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hay dos grupos que van a estar, que se van a lograr sostener. Sí. Dos grupos, ¿ya? Uno es el grupo que está, ¿cierto? Que son 144.000. Aleluya. Amén. En la próxima lo hablamos con la ayuda del Y Señor. no solo testigos de Jehová. ¿Ya? Y que no solo te digo, no, ahí va a ver, porque también los adventistas se lo atribuyen. se lo atribuyen. Tampoco son los adventistas. Amén. ¿Ya? Porque si viniera el Señor un día sábado, estarían disponibles. Si ellos no están disponibles los sábados. ¿Ah? Se quedan los 144. ¿Ya? Pero estos son 144.000 que van a estar en pie. Amén. Y la multitud vestidos con vestiduras blancas. Amén. No se lo pierda porque va a Amén. estar muy El sábado. enriquecedor con la ayuda del Señor Jesucristo. Bien. Amén. Le damos las gracias al Señor, nos saludamos a nuestros hermanos y hermanas que están. Eché de menos a mi hermana María Crisóstomo, Sí, está enfermita nuestra ella. hermana Catherine también, que no sé si Ella no nuestra tengo hermana loción de Liz. aquí, no la he visto Ya. conectada. Bueno, y así a todos los hermanos y hermanas que no han podido venir. Ojalá el hermano Pablo también pudiese haber estado conectado hoy día. Sí. Ya que nos gustaría también que, si no, lo voy a llamar hoy día por teléfono mañana Amén. para saber de él. Y nos vemos con la ayuda del Señor. Póngale- Pastor, ponga la después de bendición. usted, pongo la Sí, bendición. ponga la bendición y lo Ya. vemos el sábado, si que Dios quiere. ¿No hay preguntas? No, no tengo ninguna pregunta aquí los hermanos. Reclamos, sugerencias. Han escuchado atentamente, han glorificado al Señor y eso quiere decir que la palabra del Señor ha penetrado en sus corazones. Así que rogamos para que sigan en nuestros programas conversando las Escrituras, ¿cierto? Por la mañana, los días martes, lunes, martes, jueves y sábado. Y por la tarde, ¿cierto? Los días martes, el estudio bíblico, martes y sábado, el estudio bíblico del libro Apocalipsis. Y los jueves la enseñanza de otro libro en lugar de la quebrada. Amén. Así que los despedimos en el nombre del Señor Jesús. Ponga la bendición, hermano Leo. Bendito y soberano Señor, en esta hora le damos gracias por esta posibilidad, Señor, que usted nos concede de poder estar en su presencia. Gracias, Señor, por poder predicar su palabra. Y le damos gracias por cada hermana, por cada hermano que ha podido, Señor, oírla. Si en alguna cosa nos hemos equivocado, Señor, le rogamos que usted abra nuestros entendimientos, Señor Jesús. Pero contamos con su Santo Espíritu, Señor, Aleluya. porque no hablamos nada de nosotros mismos,
sino que todo es para la gloria y la honra de su nombre. Bendiga a cada hermana que ha podido llegar, a cada hermano, Amén, sí, a Señor. nuestros hermanos que se han podido conectar a través de las redes sociales. Aleluya. Bendiga a nuestro pastor y siga añadiendo Amén. sabiduría sobre nuestro pastor y gracia y pericia para poder pastorearnos, Señor. En el nombre del Señor Jesús, también rogamos por nuestros hermanos de la Quebrada, Aleluya. también por nuestros hermanos de donde el pastor Juan Ulloa, Sí, Señor amén. Jesús, y así por cada hermana, cada hermano, por cada ministro, Sí, Señor, Señor. para que en el Están nombre de enfermos. Jesús reciban, Aleluya. Señor, su ayuda y su auxilio de lo alto. Bendiga, Señor Jesús, a nuestra familia, bendiga a nuestros hijos, nuestras esposas, Señor, y Aleluya. todo se lo rogamos en el Aleluya. nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén Y y amén. Le damos la gloria. Gloria al Señor Toda la Jesús. honra, el honor y la Su gloria sea el nombre nombre del sea la Señor gloria. Jesús. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros.